El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes tengan todos ustedes, los oyentes y televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También es una transmisión, el programa se llama Fuente de Vida, Víctor Ávila. Para las personas que quieran también escucharlo, en YouTube lo encuentran como Fuente de Vida, Víctor Ávila. También lo pueden escuchar por canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer, Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca y Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, entre otros. Y estamos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para traer el mensaje de la palabra del Señor. Es algo que el Todopoderoso ha hecho siempre en nuestras vidas, ¿no? Es la transformación y el cambio que tengamos todos para poder llevar una vida sana en Cristo Jesús y poder uno disfrutar de todas las promesas, las maravillas que Dios nos expone siempre en su palabra, y que todas ellas son verdad porque todas se van cumpliendo a su tiempo. En el tiempo del Señor toda la palabra se va cumpliendo, y es lo que más nos llena a nosotros de gozo y de alegría, de que tenemos un Dios vivo que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres, y hoy podemos estar aquí gracias a ese poder infinito, a esa misericordia que tuvo para con cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos totalmente ciegos, estábamos sordos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero con esa manifestación gloriosa que hizo a través de su Hijo allí en la cruz, hoy podemos nosotros estar dándole todo honor y toda honra a Él que nos rescató y nos adoptó como hijos suyos, y podemos clamarle Abba Padre. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer una porción de la palabra del Señor para escuchar siempre su mensaje. Toda la palabra de Dios es espiritual, donde quiera que nosotros la leamos, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios escrita en forma de profecía, en forma literal, y el Señor, donde quiera que nosotros la abrimos, Él se manifiesta, porque es el mismo Espíritu que tenía Abraham, Isaac y los profetas. Es el mismo Espíritu que hoy nosotros tenemos cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido. Entonces es el Señor el que habla a las naciones, a los pueblos y a cada uno de nosotros, a nuestras familias, para que todas las cosas salgan a bien. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, necesitamos creer, necesitamos que esa fe crezca cada día más y más en cada uno de nuestros corazones, para que Él nos fortalezca, para que Él nos anime en estos tiempos difíciles en los cuales están pasando en todo el mundo. Vemos nosotros la violencia, la corrupción, la inmoralidad, el robo y toda clase de angustias, engaños,
miedos, temores, toda clase de manifestaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, pero que con el desconocimiento nosotros de la palabra del Señor no sabíamos ni entendíamos por qué suceden las cosas o por qué pasan hechos que son totalmente increíbles y nefastos y negativos, así también como suceden también hechos maravillosos a través de esa manifestación de su poder cuando creemos en Él. Entonces vamos en el nombre del Señor a leer una parte de la palabra del Señor para que sea el Santo Espíritu de Dios nos ministre, nos oriente y nos guíe. Pongamos en oración. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos medios y esta palabra, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos y guiándonos, y toque, Señor, los corazones de aquellos que la escuchan con atención, porque solamente tú eres el que agregas a tu iglesia. En tu santo nombre, Señor, leemos las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro 1:3. Vamos a leer unos versículos, a ver qué nos dice el Señor. Dice: participantes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miremos nosotros que Él es el que nos da ese conocimiento. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:20 que Él nos da el entendimiento, ¿sí? Él nos da el entendimiento para que lo conozcamos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ese conocimiento es un espíritu que Dios da a todos, a cada uno de nosotros, para que aprendamos, para que trabajemos, depende de lo que tengamos nosotros las tareas. Para eso nos coloca el estudio, porque ahí se va desarrollando el conocimiento de todo lo que es la ciencia, de la geografía, de todo arte y de toda manifestación. Entonces Dios vino a través de su Hijo, se manifestó y nos dio el entendimiento, que es otro espíritu, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces todas las cosas, dice aquí, Segunda de Pedro, dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es la manifestación de la piedad, es el conocimiento del Dios Altísimo, donde Él nos manifiesta ese misterio que nos da allí en su palabra, lo que es la piedad. Sería bueno nosotros recordarlo y darle un recorderis de lo que es el misterio de la piedad. Dice el Señor en su palabra, manifestando el misterio de la piedad, Primera de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un hecho en los cuales los que hemos creído en su palabra es la manifestación a través de su Hijo, ¿sí? Un Dios totalmente vivo, pero se manifestó en carne para recoger a través de todos esos pecados, recogernos y perdonarnos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, ¿sí? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, esa piedad que nos dice Pedro es el conocimiento total de quién es Dios, cómo se manifiesta y qué es lo que Él hace en nuestras vidas, ¿sí? Que fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Entre ese pueblo gentil estábamos nosotros. Antes, sin conocerlo, éramos un pueblo totalmente gentil, alejado de las cosas de nuestro Señor Jesús Cristo.
Entonces, sigamos leyendo acá en segunda de Pedro, ¿qué más nos dice el Señor? Ya nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todos conocíamos que existía un Dios, pero no lo conocíamos, sabíamos, oíamos hablar de Él, como en su momento el apóstol Pablo también lo manifestaba allí cuando iba pasando por donde estaban totalmente un pueblo fariseo y lejos del conocimiento de Dios, en los cuales dice Hechos de los Apóstoles 17:24, que el Dios que ellos, al Dios desconocido, a los que ellos le daban toda gloria y todo honor, era lo que él estaba predicando en ese momento, a un Dios vivo. Y es lo que nosotros predicamos y llevamos a cabo hoy en día con su divino poder, porque se fue manifestado a raíz de nuestro arrepentimiento y de haber creído en que tenemos ese Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y Él es el que se va revelando. Es un poder grande que lo da el Señor mediante esa venida de su Hijo, que nos trajo ese entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los profetas mayores y menores en los cuales están en las Sagradas Escrituras. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todas las promesas que el Dios, hay más de 144,000 promesas en la Biblia, es para ti y para mí y para cada uno de nosotros, para cada uno de los que han creído en su palabra. Todas las promesas Dios la quiere que las disfrutemos. Dios siempre quiere que nos vaya a nosotros bien, más nosotros en nuestra ignorancia, porque estábamos totalmente perdidos en la ignorancia. Dice Deuteronomio que éramos un pueblo loco e ignorante, ignorante de las Sagradas Escrituras, ignorante del poder de Dios, ignorante de todas esas manifestaciones grandiosas que Él hacía continuamente, mas nosotros no sabíamos quién era el que se manifestaba en nuestra vida, no sabíamos por qué estábamos nosotros con vida, no sabíamos a dónde fuimos nosotros engendrados. Fuimos por su infinita misericordia, por su poder, porque no fuimos nosotros, dice la palabra de Dios, de voluntad de sangre y carne, sino por voluntad de Dios, porque muchos tienen hijos, pero son hijos llenos, salen de un apasionamiento entre una pareja, ¿sí? Pero en muchas de esas relaciones no está el verdadero amor, sino que hay un apasionamiento que es lo que conlleva a muchos a tener hijos sin querer, ¿sí? Muchas familias tienen hijos no deseados y por ello Dios nos muestra en su palabra que toda relación hay que colocarla delante del Señor, que ese verdadero amor que Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros es el verdadero amor que nosotros debemos de manifestar en nuestros hogares y en nuestras familias para que todas las cosas salgan a bien. Esa es donde está la manifestación de la piedad que nos habla allí Timoteo, es el conocimiento verdadero de a qué vino el Señor a través de su Santo Espíritu y hoy está acá con nosotros. Entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor quiere en todo momento y en todo lugar, es esa manifestación divina en nuestros hogares y en nuestras casas. Él es el único que vive y reina para siempre en nuestros corazones y Él es el que se manifiesta en nuestras vidas, mas nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Él es el que nos da ese hálito de vida, ¿sí? Si fuera voluntad del Señor de destruir la tierra o de acabar con tanta maldad que hay, eso lo haría, dice el libro de Job, ¿sí? Que Él quitaría el hálito de vida y todo mundo perecería, hubiésemos perecido, pero su infinita misericordia se manifiesta en todo momento y en todo lugar, y es lo que quiere que tú que estás allí, quizás por primera vez, aprendas
a tener una relación directa con nuestro Creador, que te arrepientas y vivas verdaderamente de que hay un Dios que nos hizo y nos formó desde el vientre de nuestras madres y a través de su Santo Espíritu nos va guiando en todo momento y en todo lugar para con nosotros rescatar todas esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vemos nosotros la corrupción, la maldad, la violencia, ¿sí? El secuestro, la muerte, el robo. Eso es un baúl de ¿qué? De concupiscencia, es todo lo malo que nosotros teníamos en un momento cuando estábamos sin Dios y sin Cristo. Esa manifestación de concupiscencias es la que salen a flote cuando estamos nosotros de pronto en tiempos ociosos, en tiempos en que no tenemos la palabra de Dios continuamente frente a nuestros ojos para alimentarnos, para fortalecernos, para animarnos, y es algo que Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros, de que no debemos estar ociosos, sino que debemos de estar ocupados en el trabajo, en el estudio, en la palabra, ¿sí? Para tener ese conocimiento de todas esas promesas que Él quiere darnos a cada uno, ¿sí? Entonces dice el Señor aquí en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya sabemos nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y no solamente es creer, sino que hay que añadir a esa virtud, tener ese nacer en nuestro corazón, esos pensamientos en hacer todas las cosas bien delante del Señor, para que esa fe crezca cada día más y más a nuestros corazones. Y a esa virtud, el conocimiento, principalmente el conocimiento de la palabra de Dios, porque el Señor dice en su palabra que escudriñad las Escrituras, porque ella os parece que emana la vida eterna, ¿sí? En el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ella os parece que emana la vida eterna. O sea, vamos obteniendo ese conocimiento grande que todos necesitamos para que nos vaya bien en nuestros hogares, en nuestras familias, y Dios quiere siempre que con esa virtud podamos nosotros alcanzar esas grandes promesas. Allá ese conocimiento es como una escalera espiritual que nos da el Señor en esta segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Ese dominio propio es importante tenerlo nosotros en nuestra vida porque nosotros tenemos un conocimiento total material, ¿sí? Nosotros tuvimos una sabiduría inicialmente que era material y animal y diabólica, que obtuvimos el conocimiento a través de los estudios, ¿sí? De primaria, universidades, y se obtuvo un conocimiento, pero muchos sabemos que grandes mentes, con grande inteligencia, con grande sabiduría, la utilizaron es para practicar el mal, para practicar todo lo que es en contra del Dios Santísimo y echarse todo honor y toda honra al hombre, cuando Dios es el que da ese conocimiento. Nos habla allá en el libro de Éxodo 30:35 que da ese espíritu de sabiduría para enseñar a los maestros, el de arquitectura, ¿sí? El de las telas, todo lo da el Dios del cielo a través del conocimiento de la palabra del Señor. Primero, que aquellos que están enseñando con gran sabiduría en las universidades, ellos no saben quién les ha dado ese don y ese talento para poder enseñar. Todo viene de Dios, todo viene del conocimiento de la palabra del Señor, y cuando colocamos todas estas virtudes delante de Él, Él se manifiesta y Él hace crecer que seamos nosotros prosperados espiritualmente y materialmente. Nos da ¿qué? Añadiduras, sin necesidad de nosotros estar pidiendo continuamente como está
el mundo entero, cuando entra el conocimiento de la palabra, comienzan a pedir cosas materiales. No, tenemos que aprender allí como Salomón, pedir sabiduría, entendimiento para gobernar, para dirigir un pueblo, para dirigir un hogar, para dirigir una empresa, ¿sí? Para estar en un trabajo hay que pedir sabiduría, ¿sí? Porque Dios nos trajo eso, la sabiduría, ¿sí? Que es la capacidad, ¿sí? Es la capacidad divina de nosotros poner en marcha ese conocimiento. Esa es la capacidad. Y la sabiduría es el temor, el conocimiento. Sabiduría es la capacidad divina para saber usar el conocimiento. Eso es en la parte material e intelectual que aprendimos. Más la sabiduría es el temor de Dios, es el conocimiento del Altísimo que habla Proverbios 10. Entonces, Dios nos da todo para que nosotros disfrutemos, para que siempre estemos gozosos delante de Él, para que estemos nosotros siempre con esa defensa, con esos muros y antemuros ante las circunstancias que se van presentando en nuestra vida. Vosotros también poniendo toda diligencia, esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces va siendo una escalera que Dios, entre más nos disponemos nuestro corazón a conocerlo a Él, Él se va manifestando y va enriqueciendo ese conocimiento tanto de la palabra del Señor como en las cosas materiales. Nos da otra visión que es más profunda, ¿sí? Nos da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y toda ciencia. Esos son 5 sentidos espirituales que los da el Dios del cielo. Para nosotros eran los 5 sentidos materiales de lo que era la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Esos 5 externos los manejábamos y nos dominaban. Mas cuando conocemos al Señor, con sus 5 sentidos espirituales, comenzamos a dominar los 5 sentidos externos y podemos tener nosotros un conocimiento más elevado, porque eso es lo que quiere el Señor, que Él todas las cosas las miremos con los ojos espirituales y todo lo que oigamos, lo oigamos nosotros con los oídos espirituales para discernir, para entender y para comprender en qué lugar, en qué tiempo estamos, para dónde vamos y de dónde venimos, nos lo enseña el Todopoderoso a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de ese arrepentimiento que cada uno de nosotros tiene en su momento, y para cada uno el Señor quiere manifestarse, porque Él es un Dios fiel y justo, y Él es el único que cumple todas sus promesas, las cumple el Todopoderoso en nuestra vida. Nosotros somos los que le fallamos, porque somos ¿qué? Inconstantes, somos desobedientes, ¿sí? No cumplimos la palabra de Dios, no cumplimos sus mandamientos, sus ordenanzas, todos los mandamientos los violó el ser humano, el que no violó uno, violó el otro, y nos dejó 2 mandamientos únicamente. Amarás, oye Israel, amarás al Señor tu Dios, uno solo es, nos dejó esos 2. Y el segundo, similar al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, con 2 mandamientos que nos deja con la venida de su Hijo Jesús Cristo a nuestra tierra, y sin embargo le fallamos en muchas cosas, porque no amamos al prójimo, porque estamos en continua disensión o en pelea por cosas insignificantes y que conllevan a la rabia, que conllevan a la pelea, que conllevan a la angustia, al miedo, al terror, a la desazón. Dios no quiere que estemos nosotros ahí. Dios quiere es que en tu vida se manifieste ese Santo Espíritu y comiences a andar y ser una nueva criatura delante de Él. Entonces dice el Señor, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Esa paciencia es Cristo, el Dios de la paciencia, dice Apocalipsis 3:10, Dios. Por cuanto has guardado al Dios de la paciencia, Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a ayudar, ¿sí? Tenemos que tener paciencia para poder esperar todas las cosas que Él tiene
prometidas para sus hijos, que lo aman en espíritu y en verdad, que lo aman de veras. Entonces, muchas veces queremos que las cosas salgan inmediatamente. Cuando llegamos al Señor, muchos creen que eso es como si fuera el Dios de la lámpara maravillosa, ¿no? Dios va conociendo tu corazón, va colocando pequeñas o grandes pruebas en nuestras vidas para ver si realmente creemos, si realmente lo conocemos a Él, si realmente nos hemos arrepentido con un espíritu de verdad, con un corazón sincero. Entonces Dios nos va probando y Él es el que añade a su iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros y Él es la cabeza. ¿Sí es? Dios no se manifiesta en hechos materiales, casas materiales, sino en las casas espirituales, que habla, casa somos cada uno de nosotros. Habla el libro de los Hebreos 6:3, la casa la cual somos nosotros. Allí es donde mora el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros hemos creído en su palabra, hemos creído en su poder. Entonces comienza Él a manifestarse grandemente en nuestras vidas. Dice el Señor allí, a la paciencia, piedad. Ya vimos que la piedad es el conocimiento del Dios Altísimo, cómo se manifestó, cómo vino a nosotros, cuáles son las promesas que nos dejó a través de ese Consolador cuando estuvo allí en la cruz. Yo me iré, pero les dejaré otro Consolador. Ese Consolador es el Santo Espíritu. El mismo Dios se queda aquí con nosotros, pero ya no en carne. La carne muere, mas el Espíritu de Dios queda en cada uno de nosotros. Es un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Como es un espíritu, es el que mora en cada uno de nosotros cuando hemos creído. Cuando estamos nosotros conectados, espíritu a espíritu, Él se manifiesta grandemente. Dice, diciendo el Señor en el 1:7 de segunda de Pedro: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ese afecto fraternal es el que se ha perdido en los hogares hoy en día, porque tienen mucho afecto fraternal hoy, más con los animales que con los hijos. Ahí está el hombre pecando, y no quiere decir que no se va a querer a un animal, a una mascota, a una cachorra, no, pero se van excediendo, porque eso es lo que quiere el enemigo, el adversario, que quitemos los ojos de nuestro Creador, que quitemos los ojos de los principios morales que Dios nos ha dado, que amemos más a nuestros hijos, pero hoy el mundo lo vemos en todas partes, están amando más a los animales que a los mismos niños, a las mismas personas de su hogar y de su contorno. Ahí hay una falla, ahí hay un pecado delante del Señor, pero la gente no lo ve, la gente lo ve como algo natural, como algo bueno, ¿sí? Es bueno, pero no pasarse hasta cierto punto, pero ya llega momentos en que pasan a el colmo, y ahí es donde Dios nos está viendo y es el que nos va a pedir cuentas. Dice el libro de los Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. A través del Evangelio nos va a juzgar, y va a juzgar a todas esas personas que están allí, a todos los que están allí en ese pecado. Mire, hay pecados que parecen que no fueran pecados, como ese que estábamos manifestando, que están amando más a los animales que a los hijos. Ahí hay un pecado, y hay muchos hogares que están en esa situación. No se han dado cuenta que delante de Dios están pecando, están mal. Hay que pedir perdón al Todopoderoso, y que sea Él y que les dé la sabiduría y la ciencia para que aprendamos nosotros a tener ese verdadero amor fraternal y no fingido. Amor fraternal no fingido. Y a ese afecto fraternal, amor. Ese amor es Cristo. Amor es Cristo, es llegar a Él verdaderamente, el grande amor que Él se manifestó, como Él nos manifiesta en ese versículo de Juan 3:16,
que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ese sí es el verdadero amor, ¿sí? Entonces Dios nos da ejemplos claros para que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es estar uno sin el conocimiento verdadero del Señor, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, y tener de pronto un conocimiento material, animal y diabólica, que es la que el mundo ofrece, que también viene de parte de Dios, porque Él nos da la ciencia, nos da todo ese conocimiento para que nosotros crezcamos en todas las áreas, pero que aprendamos a manejar todo con esa vigilancia y con esa observancia que Dios nos está, porque Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros y Él es el que juzga, ¿sí? Él es el que juzga. Entonces dice el Señor: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Entonces, esta escalera espiritual que nos enseña el Dios del cielo a través aquí el apóstol Pedro, en esta segunda carta de Pedro 1:3 al 8, si está abundantemente este conocimiento, no nos van a dejar estar ¿qué? Ociosos, que es una de las cosas que en su momento cayó el rey David. En su momento cayó el rey David por estar ¿qué? Ocioso. Dice la palabra del Señor, que miremos esta porcioncita donde se manifiesta este hecho. Dice en 2 de Samuel 11, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire, lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros si estamos ociosos, si estamos mirando para donde no debemos de mirar, porque ahí es donde está ese espíritu de la tentación, que no es de Dios, sino de parte del adversario, o muchas veces no es del adversario el diablo, sino de ese cúmulo de concupiscencias que están en cada uno de nosotros, donde está la lascivia, donde está la fornicación. Y ahí es donde el Señor nos muestra de que debemos estar nosotros ocupados en la lectura, tener frente a nuestros ojos. Dice el libro de Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y que la palabra de Dios esté frente a nuestros ojos de día y de noche, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Continuamente debemos de estar consultando las Sagradas Escrituras, porque ahí está el conocimiento, ahí está la sabiduría, aquí está la enseñanza grande para que nuestras vidas fluyan con el poder de Dios y podamos nosotros ser más que vencedores en muchas situaciones difíciles que se nos pueden presentar en cualquier momento. Entonces debemos estar nosotros llenos del conocimiento de la palabra del Señor, que abunde grandemente la palabra de Cristo en el espíritu de nuestra mente, para podernos nosotros defender, para poder nosotros obtener todas esas promesas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces dice aquí la palabra en 2 de Samuel 11 lo que le pasó a David. Vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea que era una mujer casada. Y David, como era rey, tenía poder de llamar, de escoger a cualquier mujer, a cualquier princesa, reina que estuviera allá, y durmió con ella. Entró ¿qué? En
adulterio, ¿sí ve? Siendo un ungido del Señor. Y estas tentaciones pueden caer en cualquier momento en los que son llamados aún cristianos. Si el que no ha conocido del Señor cae continuamente en esta tentación, ¿sí? En adulterio o en fornicación, cuando no están casados es fornicación, cuando está es adulterio cuando es casado, ¿sí? Y eso le pasó ¿a quién? A David. Porque él estaba, ¿qué? Dice allí la palabra del Señor en Pedro, estaba ocioso, caminando por el terrado, mirando para toda parte, como podemos estar cualquiera de nosotros, y tenemos que estar prestos y celosos de la palabra del Señor para que nos guarde, para que nos libre. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y donde cayó ella, y se volvió a su casa. Tanto David cayó en pecado como Betsabé en ese momento también no pudo rechazar la oferta que le hacía allí el rey. Entonces, si esto ocurre con su momento David, que era un ungido del Señor, ¿sí? Porque él todo lo manifestaba a través de ese temor reverente que tenía con el poder de Dios, y así incurre él en ese pecado, mas el Señor le pide cuentas después, como nos va a pedir cuentas a todo aquel que haya incurrido también allí en pecado, sea cual sea el pecado, ¿sí? Todo lo que sea contrario a las leyes morales que Dios nos enseña, al conocimiento de la palabra de Dios que Dios nos enseña, es pecado. Todo lo que está en contra de los mandamientos, de los estatutos que Él nos prescribe hoy, es pecado, pero a todos nos va a pedir cuenta, como en su momento Dios le pidió cuentas a David a través del profeta Natán. Dios le manifestó allí el error a través de una parábola en la cual Dios amonesta a David por ese hecho, y Dios amonesta a cada uno que incurre allí en la desobediencia y en el pecado. Una parte de esa manifestación vamos a leer allí en 2 de Samuel 12, donde Dios amonesta a David por medio del profeta Natán. Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. ¿Sí ve? La tenía como a una hija. Así era que era Betsabé, era como una hija para su esposo, la quería, pero David, estar ocioso, miren lo que hizo. Y vino uno en camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Vino un rico a coger de otro lado, mas él no, él quería era de la corderita, la sola que estaba, habiendo tanta mujer que tenía el derecho, no, escogió a la única que tenía allí, a su esposo, y vino a fornicar, mire. Pero Dios le estaba hablando de una forma con mucha sabiduría, porque ese es nuestro Dios. Vino uno camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Sí? Ahí se está refiriéndose ¿a quién? A Betsabé, pero por medio de esta parábola Dios le va hablando. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Él pensó que le estaban hablando de otra clase de malo, de las ovejas, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal
tener mucho cuidado para que el Señor nos libre de toda tentación, porque se presentan a todo momento tentación y podemos nosotros caer como hijos de Dios, porque ya sabemos que el que no tiene el conocimiento pues no sabe estas cosas y lo toma como algo bueno, que dice la palabra del Señor en Isaías 5:20, a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo bueno. Así era cuando estábamos nosotros sin Cristo, sin Dios y sin ley en el mundo. Entonces a esas cosas le llamábamos buenas, pero Dios está chequeando y está viendo allí. Quizás nosotros hoy hemos aprendido de toda esta enseñanza que Dios nos da a través del conocimiento para que nosotros no caigamos en tentación. Pero Dios es misericordioso y eterno. ¿Qué le dice allí a través de Natán? Le dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Tenía las mujeres que quisiera, pero no tuvo que ir a escoger una que ya estaba comprometida allí en matrimonio con su esposo, ¿sí? Además te di la casa de Israel y de Judá. Tenía todas las prebendas el rey David. Y esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco? Hoy muchos tienen en poco la palabra de Dios. Tienen en poco el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos corrige, que Dios nos enseña, que Dios nos anima para que todas las cosas salgan a bien, para que no caigamos en pecado, para que no caigamos en inmoralidades, en corrupción, ¿sí? En angustias, en desesperos, porque tienen en poco el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Entonces Dios quiere que te guardes en todo momento a través del conocimiento de la palabra de Dios, para que todos estos hechos que allí nos muestra a través de estos pasajes son reales, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y siempre Dios quiere enseñarnos, siempre Dios quiere manifestarse para que nosotros crezcamos grandemente. Y sigue su misericordia aquí en la palabra del Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo, era el esposo de ¿quién? De Betsabé. Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Como si fuera poco, David la acabó de embarrar, mandó a la guerra y mandó a que colocaran a Urías al frente donde se arrecia la batalla, porque iban a pelear contra los amonitas. O sea que doble pecado cometió ¿quién? El rey David. ¿Cuánto más no cometeremos nosotros si nosotros no tenemos la palabra de Dios frente a nuestros ojos, si no tenemos esa guía espiritual, si no tenemos ese arrepentimiento de nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores, si no nos hemos renovado en el espíritu de nuestra mente, que es lo que Dios quiere? Cuando nos arrepentimos, seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, de Efesios 4:22. La mente es un espíritu y nosotros tenemos que renovarla, ya no estar con cosas negativas, no estar ociosos como en su momento estaba allí el rey David. Mas con todo ello sigue la misericordia del Dios del cielo. Dios tiene misericordia, porque le sigue diciendo allí a través del profeta Natán algo importante. Dice en el 12:10 de 2 Samuel: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor. Ahí viene ya la sentencia. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti
de tu casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Todo lo que hizo David a escondidas se le va a manifestar a la luz del día, porque Dios es un Dios misericordioso y eterno, ¿sí? Entonces, Dios quiere que no caigamos en estas situaciones que las coloca el enemigo, y muchas veces no el enemigo, sino la propia concupiscencia que tiene el ser humano allí en el espíritu de la mente, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo haré levantar mal sobre ti de tu casa. Ahí está una enseñanza grande, porque en muchos hogares, porque en muchas casas, todo le sale mal. El esposo no tiene trabajo, la mujer tampoco, los hijos son drogadictos, los hijos no pueden estudiar, hay que estar pagando continuamente un arrendo, ¿sí? Todas las cosas negativas, por donde meten la cabeza, dice el dicho, por ahí le dan duro. Pero ¿por qué me está pasando esto? Quizás porque ha cometido algo de estos hechos en sus hogares, y toda la casa se llena ¿de qué? De lo negativo, de violencia, hay muerte, ¿sí? Muere el uno, muere el otro, se enferma el uno, se enferma el otro. Continuamente hay hogares y hay casas que pasan por estas situaciones y nunca se preguntan el por qué. No es el por qué, sino el para qué. Para que se den cuenta que Dios no está allí en ese hogar. No está el conocimiento del Altísimo, no está el conocimiento de la palabra. Entonces hay muchas cosas negativas que ocurren en los hogares, porque han cometido pecado, porque han cometido hechos como el que cometió el rey David, siendo ungido. Estamos hablando de siendo ungido. ¿Qué tal el que no está ungido? ¿O qué tal el que no tiene el conocimiento del Señor? A esos todos el Señor los va a pedir cuentas por el Evangelio. Hablaba allí Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, por medio de su Hijo Jesús Cristo, a través del Evangelio, a través de todo este conocimiento que Dios nos está dando para que nos vaya bien. Entonces Dios nos va a juzgar tanto a los unos como a los otros. Nosotros que estamos en la palabra tenemos que estar también celosos de que el Señor es un Dios justo y verdadero, y estar continuamente nosotros pegados a su palabra para que las cosas marchen a bien, porque todos estamos expuestos. El que esté firme, dice la palabra de Dios, mira que no caigas. No podemos ufanarnos, sino que tenemos que estar continuamente con la palabra, fortaleciéndonos, animándonos siempre los unos a los otros, para que todos estos hechos y todas estas enseñanzas que el Dios del cielo nos quiere dar a través del conocimiento de la palabra de Dios no se presenten en nuestras vidas. Hay algo importante que Dios también nos manifiesta en su palabra, y le manifestaba a sus discípulos allí en el libro de Lucas. Nos da una enseñanza para nosotros defendernos en un momento en el que podamos estar allí pronto a caer en una tentación, y es la manifestación de la oración. Dice en Lucas 22, 39. Vamos a leer estos dos versículos. San Lucas 22, 39. Saliendo, dice el título, Jesús ora en Getsemaní. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Es una enseñanza que Dios nos da como defensa, porque todos estamos prestos a sufrir X o Y tentación de cualquier tipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar en oración, orar al Dios Altísimo
que nos guarde, que nos libre de toda tentación que se presenta. Mientras nosotros estemos en este mundo, el mundo ofrece de todo. La corriente del mundo tiene un poder y arrastra a través de la misma tecnología, a través de los medios, a través de la publicidad, a través de revistas, a través de todo. Hay siempre una manifestación de todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo eso es de la vida. Pero dice Pedro allí que tenemos que nosotros tener fe y que a esa fe tenemos que añadirle conocimiento, que es el conocimiento de la palabra de Dios, y por medio de ella poder nosotros orar. ¿Por qué? Porque los discípulos también entraban en tentación, dice el Señor aquí. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. El mismo Señor orando, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que iba a morir allí en la cruz. Pasa de mí esta copa para que pueda yo pasar estos momentos difíciles, ¿sí? Asimismo nosotros nos toca delante del Señor clamarle a Él para que nos libre de toda tentación, y por medio de esa escalera espiritual que nos enseña en su palabra, que nos enseñó hoy en su palabra aquí en Segunda de Pedro, y ese ejemplo que nos coloca a través del rey David por estar ociosos, ¿sí? Es lo que el Señor nos da, todo eso para que nosotros tengamos argumentos espirituales, cómo salir de una tentación, cómo no estar ociosos, cómo añadir a nuestra fe virtud, cómo tener el conocimiento de la palabra de Dios, principalmente para defendernos, para que en nuestros hogares las cosas salgan a bien, porque ahí nos manifestó, porque hay muchos hogares les va mal en todo lo que emprenden, porque sus esposos o la esposa, el uno o el otro, han cometido faltas delante del Señor de una forma o de otra, en las cuales quizás le llaman que son cosas buenas, como lo manifestaba a través de que aman más los animales que a los hijos. Eso también allí es pecado. Es igual que el que cometió también el rey David, es el mismo pecado, es el mismo, llega el color que sea, es el mismo pecado, pero con todo ello Dios es misericordioso y Él tiene sus brazos extendidos para que te arrepientas, para que vivas y aprendas a andar como el Señor quiere, y todas las cosas salgan a bien. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Todopoderoso por permitirnos llevar su palabra, que es la que tiene poder para transformar y para sanar. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos escuchar, Señor, tus mensajes que queden en el espíritu de nuestra mente, sea, Señor, para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento, para que en nuestros hogares, en nuestras familias, oh Dios, llegue, Señor, siempre tu mensaje, porque tú eres el que añade, Señor, a tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos y os damos gracias. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, Dios los bendiga y los guarde. Amén.